Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Buenas tardes, señorías. Yo sé que al final todo se reduce en números, pero yo prefiero enfocar mi discurso en derechos y personas. Desde hace años la viabilidad del ITC ha estado en entredicho. El que debería ser uno de los grandes motores de la I+D+I en Canarias se encuentra en una complicada situación financiera, lo que ha provocado un conflicto laboral constante que se ha vuelto insostenible. Estamos hablando de casi 150 trabajadores que pueden quedarse sin trabajo y por lo tanto muy posiblemente de otras 150 familias que verán reducido su presupuesto familiar. Y esto es lo que más preocupa a la agrupación socialista Gomera, la situación financiera de miles de familias en Canarias. Por eso, señor consejero, quiero apelar a la sensibilidad de este Gobierno para evitar esta situación. No entendemos cómo el ITC no consigue ser una empresa viable. Tengamos en cuenta que tras más de 20 años de trabajo constante es el máximo referente de la I+D+I en Canarias. Participa actualmente y ha realizado infinidad de proyectos de gran solvencia y reconocida validez. Pero la realidad es que el sector privado apenas contrata sus servicios, con la asiduidad necesaria para que pueda salir adelante. Entonces, la pregunta debe ser, ¿qué es lo que hace al ITC menos competitivo? Quizás la solución del ITC pasa por hacer su propia reflexión interna sobre cómo mejorar su competitividad. No quiero simplificarlo y reducirlo a un asunto de marketing, pero es necesario que se promocione adecuadamente. Además, tampoco ayuda mucho pues que haya tenido diferentes directores en tan poco o tan corto espacio de tiempo. No podemos negar que el Gobierno solicita proyectos al Instituto Tecnológico de Canarias y estos aportan oxígeno a la empresa, pero con la cantidad de instituciones dedicadas a la I+D+I que hay en Canarias es imposible que le den monopolio a la hora de encargar estos proyectos. Si se cerrara el ITC, ¿cómo quedarían estos proyectos que aún no se han finalizado? Muchos de ellos son vitales. Gestionan incluso el Parque Tecnológico de Fuerteventura, infinidad de proyectos de energías renovables, cooperación al desarrollo, colabora con hospitales y con grandes proyectos de control de pesticidas o de gestión de aguas incluso, o sobre el estudio de microalgas. Como ya dije anteriormente, nos preocupa el destino de estas personas que han dedicado su formación y su vida laboral para el desarrollo de nuestra propia sociedad canaria. Es por todo conocida la decisión de estos trabajadores de sufrir otro recorte en sus nóminas, para evitar el cierre anunciado por el Consejo de Administración. Estamos constantemente en el debate entre el excesivo coste de la empresa por un lado y el escaso apoyo de financiación autonómica que tiene el Instituto por el otro. Y lo único que podemos ver claramente es que siempre sufren las soluciones parciales y los parches los empleados, incrementando los límites de la precariedad laboral. Por todo esto debemos ser sinceros y saber si realmente esta solución asegurará la viabilidad de esta empresa, o si es simplemente un parche más para salir del paso. Nuestro grupo desea que al final el ITC sea viable y salga a flote. Por eso queremos preguntarle si existe alguna fecha límite para ver si estas nuevas condiciones harán del instituto una empresa viable. Señor consejero, si finalmente se ven obligados a cerrar, le pido que dentro de sus posibilidades no pierda estos valiosos recursos humanos y estudien la forma de que pueden incorporarse a los múltiples entes de I+D+I que existen en Canarias. Haré referencia a una frase de Confucio, señor consejero. Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad, y al final todo se reduce a la voluntad de todas las partes. Y me consta que la voluntad es algo que usted atesora y que los trabajadores del ITC también han demostrado. Muchísimas gracias. Señor.